¿Hay alguien que no sabe eso? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros, hermanos. Y en primer lugar, quisiera decir algo. Quiero decir que Jesús muchas veces usó lenguaje simbólico en la Biblia para ilustrar una verdad espiritual. Porque muchas veces la gente no lo entendía a Jesús. Lo malentendían cuando él hablaba. Por ejemplo, cuando él hablaba del nuevo nacimiento, Nicodemo no entendía. Y cuando hablaba del agua, que él era el agua viva, cuando él decía, coman mi carne y mi sangre, la gente se quedaba, wow. Hasta muchos, dice que lo abandonaron porque esos dichos eran muy fuertes. Dice que muchos lo dejaron ir, se fueron, lo abandonaron. Y nomás les quiero decir que en esta tarde yo voy a estar usando lenguaje simbólico, no tome las palabras literales, ¿ok? Si yo digo, hermano, necesitamos sacrificar nuestras vidas, ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo en el altar, quemarlas. No vaya a ir y quemarse, ¿eh? No vaya a ir. No es literal, es una manera de decir, ¿no? Una figurada. ¿Eh? Y entonces, nomás quería decir eso porque voy a estar hablando mucho de palabras figuradas, simbólicas. Entonces, desde el principio, hermanos, desde el principio del tiempo, nuestro Dios ha querido tener comunión con nosotros. Si usted recuerda cuando Dios creó a Adán, él tuvo comunión con Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó. ¿Y qué pasó después de que pecó? Se escondió, ¿verdad? Gracias, hermano. Como dijo la hermana, se perdió la comunicación que había entre Dios y el hombre. Se perdió la comunicación. ¿Y quién fue el que buscó a Adán? Fue Dios. Adán no lo buscó, él se escondió. Él se escondió. Entonces, desde el principio del tiempo, hermanos, Dios, el deseo de Dios es, Él ha querido habitar con el hombre. Él ha querido tener comunión con el hombre. Y usted ha de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque él es dueño de todo. ¿Para qué quiere habitar entre nosotros o en nosotros? Porque se acuerda que le dijo, ¿usted es el qué? El templo de Dios. Y eso que tenga en mente todo este tiempo de la enseñanza. Usted es un templo. Usted es un templo movible, hermanos. Como el Viejo Testamento, ¿se acuerda cuando andaban en el desierto? El templo estaba en tiendas. Cuando la nube se movía, ellos levantaban el templo y seguían la nube. Y cuando paraba, ahí lo dejaban. Y se quedaban y ahí adoraban otra vez. Entonces, nosotros somos el templo hoy, pero somos templos movibles que andamos por todo. En nuestros trabajos somos templos chiquitos ahí, que ahí hay adoración y sacrificio todos los días. Quiero que lo vea así de esa manera. Entonces, desde el principio Dios busca un templo en donde habitar. Y como le digo, ¿por qué? Porque si Dios es dueño de todo. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas 6:17. Este es Salomón hablando. Segundas de Crónicas, vaya conmigo. 6:17. Ese es el Viejo Testamento. Segunda de Crónicas 6:17. Y vamos a ver qué dice ahí. ¿Ya llegaron ahí? Dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Crónicas. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, mire lo que dice, hermano, he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que te he edificado? ¿Cuánto menos esta casa que te he edificado? ¿Usted cree hay algo que puede contener a nuestro Dios? Es tan grande. Pero ¿sabe por qué Él quiere habitar entre nosotros y en nosotros? Porque Él es grande en amor. Es un gran privilegio, hermanos, y amor. Y un gran privilegio y amor de Dios que Dios quiera habitar en nosotros. ¿Se acuerdan en Juan 1:14, hermanos, cuando dice la palabra? Y eso es lo mismo que les estoy diciendo de habitar entre nosotros. Cuando en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra es tabernáculo también. Hizo su tabernáculo aquí en la tierra con nosotros, entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Qué maravilloso que Dios quiera habitar entre nosotros. Mire las instrucciones que Dios le da a Moisés en Éxodo 28. Vamos a Éxodo 28 y vamos a ver ahí qué dice. Éxodo 25, 8. 25, 8. Ajá. Y dice ahí en Éxodo 25, 8, dice, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haráis. Santuario, ¿qué es un santuario, hermanos? Ajá, un lugar sagrado y santo. Un lugar sagrado y santo. ¿Sabe que usted es un lugar sagrado y santo? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. El Espíritu de Dios mora en usted. Pero fíjese lo que dice aquí, las palabras interesantes son, y harás un santuario ¿para quién? ¿Para Sammy? Es para Dios, hermanos. Es para Dios. Cuando nosotros estamos aquí alabando a Dios, no es para Jesse que esté ya luciéndose con la batería para que lo vean. No, estamos acá arriba para Jesús. Todo lo que hacemos acá arriba es para Jesús, no es para nosotros. Harán un santuario para mí, dice el Señor en el versículo 8. Déjele pregunto algo. ¿Quién está en el trono de su corazón, hermano? Si usted es el santuario. Jesús. ¿A quién adoramos? A Jesús. ¿Y a quién le traemos sacrificios de alabanza? Y una pregunta más, ¿quién iba a habitar en medio del santuario? ¿Se acuerda que dice aquí? Dios iba a habitar en medio del santuario. Entonces, pero mire la otra, lo que dice también allí en el versículo 18, donde le dice, Éxodo 25, verso 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haráis, dice, así lo haréis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El santuario iba a ser gobernado por sus disposiciones de Dios y sus mandamientos. ¿Usted qué cree que le quedó claro a Moisés cómo Dios quería su templo? Sí, ¿cómo lleva? Dios le dijo, le explicó todo. Y le pregunto otra pregunta. ¿Cómo llevamos una vida santa delante de Dios? Porque cuando necesitamos claridad en algo, hermanos, ¿sabe dónde necesitamos ir? En la palabra de Dios. Porque Dios nos explica todo, así como Dios le explicó a Moisés cómo vas a hacer todo en el templo. Dios nos da todo en la palabra de Dios. Nada de lo que Moisés hizo fue opinión de él. No fue opinión de él. Dios les dio instrucciones en todo lo que se llevaba a cabo en el templo, el orden de todo, cómo se iba a llevar todo. Y si recuerdan, cuando Salomón acabó el templo, hermanos, en Segunda de Crónicas 13, 14, vamos a Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Vamos a leer allí. Miren lo que ocurrió cuando Salomón acabó el templo, de construir el templo. Segundas de Crónicas 5, 13, 14. Digo un amén para saber que ya llegó, para saber que están ahí. Dice la palabra ahí en 2 de Crónicas 5:13, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿A quién les daban gracias? A Jehová, es para Jehová. Y a medida que alababan, alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Mire lo que decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aquí se cumple lo que le dijo Dios a Moisés.
harán una casa para mí. Aquí nos muestra para quién era el templo, porque nadie podía estar en el templo. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina que la gloria de Dios, su presencia, llenara este lugar que tan fuerte que confronta nuestros pecados de una manera que no pudiésemos estar aquí, que necesitáramos salir para allá para los parqueaderos porque la gloria de Dios está tan fuerte aquí? Esto ocurrió, hermanos, en el tiempo de Salomón. Esto es lo que hace su palabra, hermanos. Pasó el tiempo, hermanos. Eso era el templo, hermanos, en ese tiempo. Eso era estar en el templo, ir al templo. Eso era lo que se hacía en el Viejo Testamento. Y pasó el tiempo. Pasaron muchos personajes de la Biblia, historias pasaron. Y llegamos al tiempo de la historia cuando llegó Jesús. Pero cuando Jesús llegó al templo, ya no era lo mismo, sino era un desastre, hermanos. Era un desastre ir al templo, lo que estaba pasando en el templo. Le pregunto algo, hermanos, y contéstese usted mismo en su corazón. ¿Cómo están las cosas en el corazón de su templo? ¿Cómo están las cosas? ¿Hay continua alabanza y adoración, sacrificio? ¿Sabía usted que la adoración y el sacrificio no solo se hace aquí en la iglesia, sino es parte de una vida diaria, hermanos? Venir aquí al templo y orar unos minutos, eso es bonito, pero esto debe ser continuo. Cuando salimos de aquí la iglesia debe continuar la adoración, el sacrificio, y vamos a estar hablando un poquito más que eso, ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, porque estamos hablando de un templo. Nosotros somos templos y en los templos hay, así como en el Viejo Testamento había sacrificio, alabanza, adoración. Vamos a ver cómo eso trabaja. El templo, hermanos, que fue destinado a ser el lugar de adoración y sacrificio, sufrió cambios que Dios nunca instituyó. ¿Qué cree que usted que Jesús esperaba ver cuando llegó al templo, hermanos? ¿Qué esperaba ver? ¿Qué espera ver usted cuando viene al templo? ¿Un show? Ahora se ve mucho show, es lo que mucha gente ve. Es lo que quieren entretenerlos y tener show. Pero no estamos aquí para show, estamos aquí para aprender la palabra de Dios, para crecer y madurar en la palabra de Dios. Dice la Biblia, Pablo le dijo para que nos edifiquemos los unos a los otros, hermanos. Por eso estamos aquí, para crecer y para madurar, ¿no? Entonces, vaya conmigo a Juan 2:13. Vaya conmigo a Juan 2:13 y vamos a estar viendo ahí lo que estaba ocurriendo aquí en el templo, hermanos, porque era algo tan tremendo que se perdió todo el respeto para el templo. Juan 2:13, ¿sí está ahí? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Quién se recuerda? Yo di este estudio. ¿Qué es la Pascua? La palabra Pascua es pasar. Y si ustedes se acuerdan qué es la Pascua, es una celebración de los judíos. ¿De qué celebran ellos? Ajá, cuando el Señor los liberó de la mano del faraón de Egipto, cuando ellos salieron. Pero mire lo que dice Éxodo 12:14, si lo quieren marcar, y yo aquí lo leo. Pero mire lo que era la Pascua. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. ¿Como un qué, hermanos? Festival. ¿Y para quién era? Especial para el Señor. Esta es una ley para siempre, hermanos, para siempre, siempre, siempre. Ajá, siempre, siempre. Y era una celebración y una fiesta, hermanos. En el tiempo de Jesús, tristemente, la Pascua dejó de ser una fiesta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se tenía que celebrar como una fiesta? Por ejemplo, yo me condenaron a la cárcel por vida. Y de repente viene el juez y dice, bueno, Sam, quedas libre.
hay alguien que pagó el precio por ti y tú quedas libre. ¿Usted cree que yo voy a salir de la cárcel allí todo agüitado, todo ahí como el Chavo del Ocho que sale con los pies ahí? ¿Usted cree que voy a salir así? No, va a estar toda la vecindad listo para la fiesta, ¿verdad? Con los globos y los esos que hacen, no sé cómo se dicen. Sí, van a estar esperándolo para la fiesta, ¿verdad? Para celebrar, hermanos, para celebrar. Cuando venimos a la iglesia, venimos a celebrar que Dios nos ha liberado del pecado, hermanos. No es algo tan bonito. Debemos recordar eso, decía Éxodo, siempre recordarlo. Tenemos que celebrar. Y yo no entiendo. Muchas veces vemos a gente que están sentados ahí como con cara de fuchi y dice uno, o no se han dado cuenta de que son libres o no son libres. Porque cuando venimos aquí, venimos a celebrar que Dios nos liberó. Ya no se celebraba la Pascua como una fiesta. Los fariseos no conocían el verdadero significado de la Pascua. Y que si había un gran significado, hermano, si quiere estudiar eso, lea Éxodo 12 y puede ver el gran significado, todo lo que hacían en esa cena, el cordero que compartían, las hierbas amargas y todo eso lo que ellos hacían apuntaba a lo que Jesús iba a hacer por nosotros, pero era un gran significado. ¿Y qué significado tan grande era? El significado de todo lo que hacemos, hermanos. ¿Sabe dónde se encuentra? En la Biblia. Entonces, se dejó de celebrar como una fiesta y se hizo una tradición. ¿Cómo es que una fiesta dejó de ser celebrada como una fiesta y ser reducida a un simple costumbre o tradición y llegó a ser solo una rutina? Es lo que llegó a ser, hermanos, una rutina. ¿Sabe que la rutina, cuando uno cae en la rutina, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me puede leer la palabra que buscó? ¿Sabe lo que pasa? Empezamos a murmurar. ¿Se acuerda el pueblo de Israel, hermanos? El pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Y yo me imagino al pueblo de Israel cuando iban con sus chamaquillos ahí de 3 años caminando y pasaban un lugar que ya habían pasado y el niño pues tenía 3 años, ya después 20 años pasaban otra vez. Y mi hijo ya tiene 23 años y estamos vuelta y vuelta. Y se empezaron a murmurar, pues, ¿a dónde nos traes, Moisés? ¿Qué está pasando? Pero ellos empezaron a murmurar. Ellos miraron, hermanos, el poder, los milagros, lo que Dios hizo en Egipto. Vio las plagas que cayeron, vieron el mar abrir y todo esto. Pero el pueblo llegó a un lugar de rutina y empezaron a murmurar con Moisés. Y por eso la mayoría no entraron a la tierra prometida, hermanos. Pero es lo que causa la rutina. Entonces, nuestra vida, cuando nosotros, hermanos, andamos también sin creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que Él tiene control, vamos a continuar caminando en ese desierto. Vamos a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y nunca vamos a salir de esa rutina hasta que entiendamos que Dios está en control. Porque ¿se acuerdan? ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Y qué les dijo? ¿A dónde vamos? A la tierra prometida, ¿no? Y entonces, cuando uno está murmurando y contra Dios, no estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Si Dios te dijo algo y si Dios dice algo en la palabra, hay que creer lo que nos dice. Miren, hermanos, yo me acuerdo cuando la rutina es feo, hermano, especialmente, mire, cuando yo tengo la vista muy mal, yo estoy ciego de un ojo y estoy ciego del otro, mitad del otro, yo estoy ciego legalmente, y mis letras aquí los hago bien grandes, así, pues, tamaño grande, pero mire, me acuerdo que cuando iba a trabajo, era media hora en Inglewood, yo me sabía una rutina nomás a mi trabajo, especial en la noche cuando no veo, oh, sí, peor. Y un día, pues es la única rutina que me sabía. Un día vendiendo del trabajo ya era noche, porque eran las 5:30, pero ya se miraba oscuro. Y hubo un accidente por donde yo me venía. Y digo, oh my, ¿ahora cómo le hago? Porque no me aprendí ninguna otra rutina. No sabía otra rutina. Y me desesperaba y me entraba así como pánico. Y yo, ¿por dónde me voy? Pues ¿qué hice? Me esperé hasta que quitaron el accidente. Por no tener sabiduría de otra rutina.
Y así estamos nosotros, hermanos, cuando acabamos la rutina. Cuando no, ¿y sabe de dónde, qué es lo que nos saca? Es la sabiduría de Dios. Y como siempre les digo, hermano, la sabiduría de Dios está en la palabra de Dios. Y los humanos, nosotros hermanos, somos fácil para caer en la rutina. ¿Sabe cómo le puedo demostrar eso? Fíjese dónde están sentados hoy. ¿En dónde estaban sentados la semana pasada? Y la semana anterior. Bueno, no todos, pero la mayoría nos juntamos donde mismo, ¿verdad? La misma rutina. A ver cuándo me siento de este lado yo. ¿Verdad? Somos... pero la rutina... sí. Pero mire, yo pensaba de esto, hermanos, como cuando vinimos a la iglesia, es fácil caer en la rutina. Oh, ya vamos a la iglesia otra vez, es domingo, vamos los cantos, la palabra de Dios, y canto otra vez, vámonos. Y es fácil caer en una rutina, hermanos, de hacer lo mismo todos los domingos o los jueves. Y yo pensaba esto, ¿cómo es que en mi vida yo no puedo caer en la rutina? Mire, yo tengo un trabajo donde hago lo mismo todos los días cuando llego en la mañana. Igualito todo lo hago. Rutina. ¿Sabe cómo le hago para no murmurar y no caer en ese lugar porque cuando empezamos a decir, bueno, Dios, pues, ¿por qué me tienes aquí este trabajo? Dame otro mejor, o yo no sé qué estoy haciendo aquí, o ¿por qué me tienes esta casa? Yo necesito una casa mejor, o un carro mejor. ¿Sabe cuándo es? Ahí es cuando yo le digo, hermanos, cuando empezamos a hacer eso, es porque no estamos confiando en Dios. Lo que yo me digo es, gracias, Señor, por este trabajo que tengo. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque me tiene aquí por un propósito. Yo no sé qué sea, pero te confío en ti. Gracias por mi casa, gracias por lo que tengo. Es cuando empezamos, hermanos, que no caemos en esa rutina. Porque cuando tú empiezas a caer en la rutina, empiezas a murmurar con lo que Dios te ha bendecido. Y estás diciéndole a Dios, tú no sabes lo que es bueno para mí. Entonces lo que estás diciendo, necesitamos confiar. Y es cuando no caemos en rutina y no caemos en ese lugar donde nos amargamos. Necesitamos diariamente, hermanos, reconocer las bendiciones de Dios. Cada día, hermanos, cada día. El pueblo más pequeño en su tiempo, hermanos, fue liberado de una manera milagrosa. Pasaron el Mar Rojo. ¿Qué hicieron después de que pasaron el Mar Rojo? Si usted lee en Éxodo 15, 1-2, no tiene que ir para allá, pero empezaron a celebrar y cantaron. No sé si se saben ese canto que dice, echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar, la. Una celebración, hermanos. Ellos estaban celebrando. Pero poco tiempo después ellos cayeron en la rutina, pero de primero celebraban. Esto era una celebración, pero en el tiempo de Jesús se convirtió en una tradición. Ya no había gozo, hermanos. Ya no había gozo, y como el Salmos que leímos, el 115 de los ídolos, que dice 115:8, dice, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y esto es, en esos ídolos, hermanos, hueco, no hay nada, están ciegos, esos ídolos no ven, no hablan nada. Así es, hermano, todo lo espiritual que hacemos para Dios, no basado a lo que la palabra dice, se convierte en una tradición o una rutina. Cuando tú vienes a la iglesia y lo tomas como una rutina, eso se convierte en una tradición y vas a dejar de celebrar poco a poco, hermanos. Y no deje que esto ocurra, sino cada vez que vengamos a la iglesia, cada vez que usted venga a la iglesia y que yo venga a la iglesia, cierre sus ojos y dele las gracias a Dios porque lo ha liberado de una vida que nos llevaba al infierno, hermanos. ¿Cómo no celebrar? Yo no entiendo, ¿cómo no celebrar eso? Si nomás eso, que ya no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo. Eso nomás es una de las cosas. Empiezan los cantos y te identificas, hermano. Es lo que queremos nosotros cuando empezamos a cantar estos cantos que tienen mensajes bíblicos, que tienen palabras bíblicas, cuando la presencia de Dios empieza a llenar tu vida, tu corazón, que llega a esa nube, porque quiero lo que entienda, hermanos, que esa nube
baja cuando en su corazón. La presencia de Dios está en su corazón cuando usted está adorando a Dios. Y empieza a quebrantar su corazón, lo empieza a confrontar, le empieza a revelar, lo empieza a transformar. Y vas a celebrar cuando eso pasa y no vas a permitir que se convierta en una rutina. Venimos a celebrar a Cristo, hermanos. A Cristo es el que venimos a celebrar. Es como ir a una fiesta, hermanos. Ayer mi familia fue a una fiesta y yo no pude ir porque estaba ocupado. Pero nosotros somos fiesteros, ¿eh? Tenemos tanta familia que cada semana hay fiesta. Y yo no sé si usted, pero cuando usted va a una fiesta, yo sé que en veces sí hay uno ahí que está ahí sentado como cara de sargento mal pagado, ¿verdad? Que ¿a qué va una fiesta? A celebrar, ¿no? Y nos gozamos y hablamos y jugamos juegos y comemos pastel y todo eso, comida. Y es algo bonito. Pero ¿sabe, hermanos, qué detiene a una persona y una nación a avanzar? Es cuando una nación o una persona se aferra a sus costumbres y tradiciones. Si tú te aferras a tus costumbres y tradiciones, no vas a avanzar y vas a dejar de renovarte cada día. Una pregunta, hermanos. Una pregunta. ¿Qué hizo al pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo? ¿Quién me da esa respuesta? Eso, hermana. La hermana sí sabe. El faraón. Porque imagínense, hermanos. ¿Usted cree que ellos iban a cruzar el Mar Rojo si se viera y no viniera nadie atrás? No, creo que iban a cruzar. Era porque el faraón venía por atrás. Y déjele digo esto, hermanos. En veces Dios nos pone un clavo en la silla, en la banca donde estamos sentados, para que avancemos, para que salgamos de esa rutina, hermanos, de esa rutina. Y para avanzar necesitamos la revelación de Dios. En Mateo 15:6, los fariseos, hermanos, Jesús les dijo a los fariseos: así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, porque ellos ponían sus tradiciones arriba de la palabra de Dios. Hermanos, y no podemos hacer eso. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios nos dice. Mientras nosotros estamos aferrados a nuestras rutinas y tradición y costumbres, no recibimos revelación, hermanos, y nos quedamos estancados si hacemos eso. Los fariseos no quisieron rendirse a Jesús y por eso no fueron renovados ellos. ¿Qué quiero decir cuando digo rendirse a Jesús, hermanos? Quiero decir darle toda tu vida. Fíjese, hermanos, fíjese, qué ciegos estaban los fariseos por aferrarse a sus tradiciones y costumbres. Los judíos, ¿qué estaban celebrando, hermanos? La Pascua, el Cordero de la Pascua. Y el Cordero caminando entre ellos. Fíjese nomás, cuando uno se agarra a sus tradiciones y costumbres y rutinas. Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Los judíos preocupados por el Cordero para la Pascua y Jesús entre ellos. Es como Navidad, ¿no? Cuando Navidad viene, estamos todos preocupados por los regalos que vamos a dar, pero ya se nos dio el regalo más importante de la vida. Los niños ahí sentándose en Santa Claus y lo más importante, es triste, pero es cierto, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, nosotros podemos caer en una vida de tradición cuando ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida y la necesidad que tenemos que nos renueve. ¿Y qué quiero decir con ignorar la presencia de Dios? Poner a Dios en primer lugar. Porque hay muchas cosas que quieren tomar el primer lugar en tu vida, hermanos, especialmente el mundo y sus deseos. Jesús vino a traer vida y libertad, vino a sacarnos a nosotros de una rutina y una tradición a través de su revelación y su verdad. Que cada día, hermanos, busquemos ser mejores cristianos para la honra y gloria de Dios. Porque, por ejemplo, hermanos, fíjese, una relación matrimonial, hermanos, después de tanta consejería y no hay cambio. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué?
porque la relación sigue basada en el carácter y las costumbres heredadas que rechazan los principios bíblicos del matrimonio, que pueden restaurar a los matrimonios. ¿Cuántos de nosotros venimos a la reunión de matrimonios? Es tan bonito aprender, pero si uno no aplica lo que aprende, nunca vamos a salir de las mismas. Necesitamos ser transformados para que cambiemos que Dios nos cambie la manera de pensar. ¿Cómo ofrecer, hermanos, nuestra vida como sacrificio vivo? ¿Cómo podemos hacer eso? Si estamos hablando de un templo y si en el templo se ofrecía sacrificio, ¿cómo nos aplica a nosotros eso? ¿Qué es ser un sacrificio vivo? Vaya conmigo a 1 Corintios 12, 1 y 2. Vamos a ver qué es eso, para aprender cómo podemos hacer esto delante de Dios. 1 Corintios 12, 1. Primero el 1 y luego ya después vemos el 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12, 1. ¿Sí están ahí? Romanos 12, 1. Yo dije 1 Corintios. Oh, sorry. Es Romanos. Lo bueno que sí se dieron cuenta, Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo ruega a los creyentes en Roma, hermanos, que se sacrifiquen a Dios, pero no como la ley lo requería, trayendo un animal, sino como un sacrificio vivo. Y sabe, el diccionario define sacrificio todo aquello consagrado y ofrecido a Dios. Una pregunta, ¿cómo nos consagramos y nos ofrecemos como un sacrificio vivo a Dios? Bueno, sí, y bueno, Jesús cumplió la ley, sabemos eso. En Hebreos 9:11 nos dice que Él fue nuestro último cordero, el que iba a pagar el precio, y Él cumplió lo que la ley requería. Ahora los que estamos en Cristo por fe, el único sacrificio aceptable es un sacrificio vivo, una vida totalmente entregada a Dios. Y Pablo lo describe de esta manera en Romanos 12, al 13 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice Pablo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es un sacrificio vivo en el sentido práctico? El verso 2 de Romanos 12 nos dice, hermanos. Vamos a ver. Romanos 12, 2. Él nos enseña aquí cómo es esto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, somos un sacrificio vivo cuando no nos dejamos conformar o moldear a este mundo, hermanos. Eso es cuando somos un sacrificio vivo. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios cada día. Cuando usted está en su trabajo, cuando esté en donde quiera que esté, tiene que estar siendo transformado cada día a la imagen de Dios. ¿Y qué es el mundo? Aquí dice algo del mundo. Dice que no os conforméis a este siglo que es el mundo. ¿Qué es el mundo? Primera de Juan 2:15 nos dice que es este mundo. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
Los deseos de la carne, hermanos, es todo aquello que satisface la carne. Los deseos de los ojos es todo aquello material. La vanagloria de la vida es el orgullo, todas esas cosas que vienen, el orgullo y muchas más cosas, no puedo decirlo en español. No proviene del Padre, sino del mundo. Dice, viene del mundo. El mundo pasa, pero mire, el mundo pasa, hermanos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar y lo va a hacer a través de su palabra. Acompáñeme a Juan 2:14. Juan 2:14. Y seguimos allí leyendo lo que estaba pasando ahí en el templo. ¿Ya están ahí? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Y a los qué? Allí sentaditos, dice. Los encontró ahí sentados. Hermanos, si hay algo que le lastima a Dios, es que hagamos de algo sagrado una tradición o una rutina. Algo sagrado, hermanos, se debe llevar con devoción y alegría. Como si fuera la primera vez que usted fue a la iglesia. ¿Se acuerda? Cuando se enamoró con Dios por primera vez que se convirtió. Dicen ahí por ahí que a los que se convierten, cuando se convierten, se entregan a Dios, deberían de encerrarlos en la cárcel como por 30 días porque quieren convertir a todos, hasta el perrito. Pero así era, es un amor, un gozo que hay en nosotros, ¿no? Es un gozo. Pero dice, fíjese, hermanos, dice que había cambistas allí sentaditos, allí sentados. Y hermanos, yo veo muchos cambistas hoy en la iglesia. Usted los ha visto en la televisión. Y negocian en la iglesia. Le dicen a la gente, ¿quieres un milagro? Siembra tu semilla. Está negociando, hermanos. Que si no siembro, entonces no me dan mi milagro. ¿Quiere prosperar? Plante su semilla. ¿No le escucha eso como negociando? Eso es negocio, hermanos. Y es triste, pero lo hay. Es triste. Dios quiere, hermanos, Dios lo que quiere de nosotros es lo mejor. No que hagamos negocios con Él. Ya no había, hermanos, respeto por la casa de Dios. Dios quiere lo mejor. Mire lo que Dios le dijo a los sacerdotes en Malaquías 1:6. Escuche lo que voy a leer. Dice, el Señor de los ejércitos celestial dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan ellos, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificio contaminado sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Y dice, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecemos animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no es mal? No está mal eso. Y no está mal también ofrecer animales lisados y enfermos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernante y vean qué contento se va a poner. ¿Cómo se va a poner, hermanos? Dice el Señor de los ejércitos. Wow, ¿cómo les dio? Traten de darle estos sacrificios a un gobernante, a ver cómo se va a estar contento. No. Y estamos hablando de Dios. Lo que hacemos para Dios aquí, en nuestro corazón, en el templo de nuestro corazón. Para nosotros hoy, hermanos, ofrecer sacrificios se refiere a una actitud constante de adoración. No importa cómo están las cosas, hermanos. Y eso es lo que es un sacrificio de alabanza. Cuando usted no entiende qué es lo que pasa, el médico le ha dado malas noticias, perdió el trabajo, las cosas no se ven bien.
pero usted sigue agarrándose de Dios, que Él tiene todo en control, y usted le dice, gracias Dios, porque yo sé que tú estás en control. Eso es un sacrificio de alabanza, hermano. Y eso necesitamos darle todo el tiempo cuando en nuestras vidas, cuando las cosas no se ven bien, hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos tener una vida de adoración. Para nosotros es, como les digo, hoy ofrecer un sacrificio se refiere a una actitud constante de adoración, no importa lo que esté pasando. Esto es obedecerle, hermanos. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? Ahora sí, en Romanos 12, 1 a 2, él dijo, ¿por qué dijo presentar vuestros cuerpos? ¿Por qué piensan usted que él dijo que el cuerpo, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil, hermanos. La carne es débil. ¿Qué dijo Pablo? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer. ¿Y qué dijo después? Miserable de mí. Y hay hermanos que dicen, hermano, sáquese el campeón que tiene allí. ¿Cuál campeón? Si hay pura carne. Sáquese el miserable mejor. Es lo que necesitamos sacarnos, porque aquí hay pura carne que quiere desobedecer a Dios. El campeón déjelo allí, porque ¿sabe quién es el campeón? Jesús. Ese no lo saque. Ese déjelo allí. ¿Cómo hacemos esto en nuestras vidas? Porque se paga un precio, hermanos. Llevar una vida de santidad entre la semana. Como le dije, no es solo aquí, hermanos. Es como Dios nos va a empezar a moldear y va a trabajar en nuestro carácter. Llevar una vida de santidad cada día. Los judíos cayeron en este error. Ya no era un sacrificio, hermanos. Ya no tenían que traer el sacrificio desde la casa, hermanos. ¿Se imaginan ustedes? Ya vendían ahí los animalitos, hermanos. Ya había un negocio ahí de animalitos para venderle a la gente. Y Sergio nos explicó la otra vez cómo estaban haciendo negocio, cómo les cobraban por cambiar las monedas y luego le traían ellos los animalitos. Ya me imagino el pensamiento de ellos cuando venían, ya se va a acercar la Pascua, y ya, Hani, ya está el animal listo para llevar para ofrecer. Y dice, no, pero pues, ¿cómo vas a llevar animalitos si ya sabes que los que están allí nos van a decir que no pasa? Que le van a encontrar algo, porque no tenía que ser un animal que no tuviera mancha, nada. Pero los sacerdotes buscaban cualquier cosita para decirte, oh, no, este no pasa. Tienes que comprar uno de aquí, y te lo vendían más caro. Y ellos estaban de acuerdo con los sacerdotes, estaban trabajando juntos. Era una transera de allí, de dinero. Y imagínense, ellos llegan allí, ellos ya ni tienen que sacrificar nada, hermanos. Desde la casa ya no tienes que traer animalito, ya allá te lo venden en la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Qué cree usted que a Dios le importa más, hermanos? ¿Su carácter o su comodidad? Porque fíjese, Jesús encontró a los cambistas vendiendo, negociando, sentados cómodos. Porque muchas veces, hermano, como le digo, nos gusta la comodidad. Muchas veces decimos, allá en la iglesia cantamos, allá en la iglesia leemos la Biblia, allá en la iglesia oramos, allá en la iglesia seremos generosos. Te preguntan hoy, ¿dónde vives para encontrarte una iglesia cerquita de tu casa? Comodidad. ¿Qué clase de música te gusta? ¿Qué te gusta que prediquen? Casi, hermanos, buscan iglesia como si estaban buscando un hotel para vacaciones. Y no es así. Nosotros no escogemos lo que le debemos dar a Dios de sacrificio, hermanos. Nosotros solo obedecemos lo que Dios ya nos pidió. ¿Qué le dio a Moisés en el monte, hermanos? ¿Los 10 mandamientos o las 10 sugerencias? Los 10 mandamientos, ¿no? Le dio a Moisés. No fueron sugerencias, hermanos. Dios le pide, imagínense, hermanos, Dios le pide a Abraham su hijo, hermanos. Eso ya es algo personal. Le pregunto y me pregunto yo, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Porque no te va a pedir lo mismo que le pidió a Abraham.
¿Qué te pide Dios a ti, hermano? Esposos nos pide que cambiemos como esposos, como aprendíamos que amemos a nuestras esposas. Esposas que respeten a sus esposos. Hijos que obedezcan a sus padres. Que dejemos esos vicios. Que ya no andemos dividiendo en la iglesia. Que diferentes cosas, hermanos. Cada quien. Al joven rico, ¿se acuerda qué le pidió? Sí, al joven rico triste se fue porque tenía mucho dinero y su Dios era el dinero. A cada uno de nosotros nos va a pedir lo que nos está tomando lugar en nuestro corazón. Pero cuando pagas el precio, hermanos, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando me recordaba de esto cuando leía la historia, cuando Dios le dijo a David que le hiciera un altar para sacrificar, que le ofreciera sacrificios. Y la tierra donde Dios quería este altar era una tierra de un hombre que se llamaba Arauna. No sé decirlo, Arauna. Así se llamaba el Señor. Y el Señor sabía quién era el rey David. Cuando llegó y lo vio que venía, él dijo: ¿Qué puedo hacer por usted? Dice: necesito este lugar para edificar un altar. Y él dijo: no, ¿cómo me vas a pagar? Toma lo que quieras y edifica el altar, lo que necesitas hacer, tómalo. Pero mire David, hermanos, qué gran hombre de Dios. Dijo, pero el rey David le respondió a Arauna: no, le dijo, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me haya costado nada. Wow, eso es tremendo, hermanos. Hoy en día la gente dice, los pastores andan ahí: traiga su reloj, su cartera, pues échalo aquí en la ofrenda, que no les cuesta nada. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Sabe que después de que David ofreció sacrificio en ese altar, Dios escuchó la súplica de la tierra? Y es triste, pero hoy en veces de clamar, mucha gente le reclama a Dios, cuando debemos estar clamando a Dios. Regrese conmigo para ir acabando. Juan 2:15. Vamos a ver aquí. Mire lo que hizo Jesús cuando vio todo esto que estaba pasando, todo este desorden en la iglesia. Juan 2:15. ¿Ya llegó? Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quién? A todos, hermanos, a todos echó, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Echó a todos para afuera. El lugar era para Dios. Nadie es digno, hermanos, de estar en el templo. ¿Sabe la única manera que somos dignos? Es cuando venimos a Dios con un corazón sincero, sin un corazón negociante que queremos negociar con Dios. Cuando has tomado el tiempo entre la semana de llevar una vida consagrada a Dios. Porque muchas veces, hermanos, como decíamos, esto lo aprendí de Sergio, de las máscaras. Muchas veces, hermanos, pues sí, podemos traer la máscara de Santo el domingo y la de Blue Demon entre semana y la de 1000 máscaras, pues sí, la de Blue. Pero no, hermanos, necesitamos ser santificados cada día y ser transformados. Déjele pregunto algo: ¿quién sacó a la gente del templo? Jesús. ¿Sabe usted que lo que no debe haber en su corazón, quién lo va a sacar? Jesús. Hermanos, hermanas, si usted tiene un esposo que no conoce a Dios, no lo obligue a cambiar. La Biblia le dice a las mujeres que se gane a su marido, ¿cómo? Con su conducta, con su buena conducta. ¿Con qué lo echó fuera, hermanos, a la gente? ¿Con qué lo echó? Con un azote, con un azote de cuerda. Hermano, ya me imagino ahí Dios viendo todo lo que está pasando y agarra un pedazo de piel o no sé qué sería y está amarrando ahí, está viendo y haciendo, caminando y amarrando y haciendo su látigo. Porque dice que él lo hizo, no se lo dieron, él lo hizo. Y viendo allí, sí, un azote. Ajá.
¿Usted tiene un azote, hermano? ¿Sabe que usted tiene un azote? ¿Sí? Aquí está aire, el azote. Este es el azote. Este es el azote, hermano. La palabra de Dios va a echar fuera todo lo que no debe estar en su corazón. Debemos echar al mercadero que quiere negociar con Dios de nuestros corazones, a los cambistas, a los negociantes. ¿Cuántas veces tratamos, hermanos, de negociar con Dios? Yo sé que muchas veces no lo decimos, hermanos. No decimos así que estamos negociando con Dios. Pero, por ejemplo, hablando de una manera figurativa o simbólica, como decía, si pudiéramos ver las Biblias espirituales de cada uno de nosotros, unas Biblias estarían bien delgaditas, porque no me gusta esta página, no me gusta lo que dice acá. Yo esto sí que voy a prosperar, ese lo dejo, pero voy a pasar persecución, no, ese no, y este no, y ya me imagino. Y así negociamos con Dios, hermanos, lo que nos gusta, sí lo queremos, pero lo que Dios tiene, cosas como las luchas y las pruebas que el cristiano va a pasar, no nos gustan, pero tenemos que recibir todo. No podemos negociar con Dios. Bueno, Dios, si me das un mejor trabajo, diezmo. Eso es negociar con Dios. Eso es negociar. Si me das un buen trabajo y hacer. Imagínense, hermanos, en Revelaciones 3:20 dice, se lo voy a leer: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. Imagínense, hermano, él es un caballero. Toca la puerta. Estoy a la puerta y toco. Si me abre la puerta, entraré a comer contigo. Imagínense la persona cuando llega a Dios a la puerta. A ver, ¿qué me ofreces, Jesús? ¿Me puedes hacer un milagro? Eso es negociar con el Señor. Como los leprosos, los 10 leprosos. Los 10 fueron curados, pero uno regresó. Pero todos modos se murieron y no conocieron a Dios en realidad. Nomás uno. Pero muchas veces negociamos así con Dios. ¿A poco cuando Jesús lo iban a clavar en la cruz? Dijo, a ver, espérate. Déjale pregunto a ellos a ver si no me claves ese clavo todavía. A ver, ¿me van a obedecer? ¿O me van a aceptar como Salvador? No, él se entregó completamente, hermanos. Y eso es lo que es entregar nuestras vidas completamente al Señor. Un sacrificio vivo de alabanza, hermanos. Es lo que Dios desea para nosotros. No hay que hacer negocios con Dios. Él no hizo negocios cuando lo iban a clavar en la cruz. Y el versículo 16 de allí de Juan, hermanos, y 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Una pregunta, hermano, para acabar. ¿Le duele a usted por lo que hay en su corazón, las cosas que usted conoce en su corazón que no deben estar ahí? Y cosas que han entrado en nuestros corazones por nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Le duele a usted? ¿Tiene celo por la casa de Dios? Porque usted es un templo, ¿se acuerda? Somos un templo de Dios, ¿no? Donde quiera que andamos somos un templo. Y en ese templo debe haber sacrificios de alabanza. Ofrecer sacrificios, como su vida como sacrificio al Señor. ¿Le duele así como a Jesús le dolía por lo que estaba pasando en el templo? Sabe que Jesús puede limpiar su corazón y transformar su vida. Si no, usted no ha estado batallando con ciertas cosas en su corazón y necesita que Dios cambie su corazón y transforme su vida. Porque mire, como cuando venimos a las reuniones de matrimonios, hermanos, se nos da la palabra de Dios, o a una reunión que sea la que sea. Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? Invalían la palabra de Dios por sus tradiciones. Mire, la palabra se les da, pero usted con decir, bueno, yo pienso que esa no es la manera, la Biblia es muy estricta, yo pienso que hay otra manera de hacerlo. Usted está invalidando la palabra de Dios, que tiene poder para transformar su vida. La palabra de Dios no puede hacer nada por usted si usted no está abierto a que
ser transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Por eso vive el Espíritu Santo en su vida, para transformar su vida y para guiarlo a la verdad. Porque es lo que iba a hacer, ¿no? Guiarnos a toda la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en esta tarde los dejo con este pensamiento. Hermanos, recuerde que usted es un templo de Dios, es un lugar sagrado, santo, y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y hay que vivir una vida, no solo aquí en la iglesia, sino que el gozo que, yo no sé, ¿ustedes se gozan de venir a la iglesia? Si ustedes se gozan, hermanos, ese gozo debe continuar en su casa, en su trabajo, donde quiera. Porque este es un templo, como le dijo, ahí está Dios, ahí está el Espíritu. Gócese todo el tiempo donde quiera que ande. Y dale gracias a Dios y alabanza y adoración donde quiera que ande, para que no caemos en una rutina. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a cantar un canto más. Y si usted necesita oración, cuando acabemos, puede pasar aquí enfrente y tenemos hermanos aquí que podemos orar. Vamos a ponernos de pie.